Bienvenidos a un nuevo video de la clase de JP. Yo soy JP. En este video vamos a ver un problema de formación de equipos. Para hacer el problema vamos a usar variables binarias y lo vamos a resolver en Excel Solver. Este problema ahora lo vamos a ver, pero este problema yo lo diseñé y yo puse los números, los datos y todo lo que van a ver a continuación. Si lo quieren usar para alguno de sus ejercicios o de sus clases lo pueden hacer. Solo les pediría poner la referencia al video. Bien, vamos a ver en qué consiste este problema de elaboración de equipos. Así como todos los problemas que he estado resolviendo en este canal, el enunciado y los datos se encuentran en un archivo en Google Drive. La liga para bajar el archivo y los problemas se encuentra en la descripción del video. Bien, vamos a ver entonces, dice, los alumnos del grupo de investigación de operaciones deben hacer equipos para preparar su proyecto final. El profesor ha presentado los 4 proyectos disponibles y los estudiantes han calificado cada proyecto de acuerdo a su preferencia en una escala del 1 al 5, donde 5 significa que el estudiante está muy interesado en el proyecto y 1 significa que no está interesado. Los equipos deben estar formados por un mínimo de 5 estudiantes y un máximo de 8 estudiantes. Con el fin de balancear los equipos, se quiere que el promedio de las notas del curso de los estudiantes en cada equipo sea de al menos 6.5. La tabla siguiente muestra la preferencia de los estudiantes por cada proyecto, así como el promedio de las notas de cada uno. Asignar los estudiantes a los equipos de manera que se maximice la preferencia total. Entonces podemos ver en la tabla que hay 25 estudiantes y 4 proyectos, 4 equipos. Hacer un equipo por proyecto. Y aquí podemos ver en la parte central las preferencias que van del 1 al 5. Como la preferencia 5 significa la mayor preferencia, es decir, el alumno está interesado, entonces mientras mayor sea la preferencia total, mejor. Por lo tanto hay que maximizar. Bueno, aquí dice maximizar. Pero si estuviera al revés la escala, si el número 1 significa que el proyecto es el preferido por el estudiante, entonces habría que minimizar. Pero en este caso hay que maximizar y está explícito en el problema. Hay que maximizar la preferencia total. Bien, y ahí tenemos la última columna donde está el promedio de las notas del curso de cada estudiante. Entonces necesitamos que los estudiantes que están en los equipos hagan que el promedio de cada equipo, o el promedio de las notas de los estudiantes en cada equipo, sea al menos 6.5. Bien, entonces con esa información vamos a Excel a resolver, a encontrar la solución óptima de este problema. Bien, estamos aquí en Excel con la tabla que contiene los datos del problema. Están los 25 estudiantes, los 4 proyectos, la preferencia y el promedio de las notas de los estudiantes. Entonces, este es un problema de asignación, realmente es un problema de asignación, pero con algunas restricciones extra. Entonces tenemos que asegurarnos que cada estudiante esté asignado a un proyecto y que cada proyecto tenga entre 5 y 8 estudiantes, que es el mínimo máximo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esta tabla, solamente la parte de las preferencias, porque esta va a ser mi tabla de variables. La voy a colocar aquí, voy a quitar todos estos números, porque aquí es donde van a estar las variables que voy a usar en el problema, el resultado de la solución óptima del problema, el valor de las variables. Van a estar aquí. Ok, vamos a poner de este lado la función objetivo. La función objetivo en este caso es de maximizar. Y vamos a maximizar vamos a maximizar la preferencia total. Entonces, la preferencia total va a ser esta preferencia, el número que esté en esta tabla, por el número que esté en esta tabla. Pero en esta tabla vamos a tener variables binarias. ¿Qué significa variables binarias? Vamos a tener una variable en la que el estudiante va a estar o no va a estar en el proyecto 1. Entonces, si ponemos aquí un 1, quiere decir que el estudiante sí va a estar en el proyecto 1. Y si ponemos un 0, quiere decir que el estudiante no va a estar en ese proyecto. Entonces tenemos que asegurarnos que aquí tengamos un conjunto de unos y ceros
donde un 1 es sí, el estudiante sí va a estar en el proyecto, un 0 significa no, el estudiante no va a estar en ese proyecto. Entonces, claro, cuando multiplicamos la preferencia por el proyecto, por el número que está aquí en esta tabla, vamos a multiplicar o por un 1 o por un 0. Si multiplicamos por un 1, se conserva la preferencia. Si multiplicamos por un 0, se vuelve 0 el producto. Entonces, lo que nosotros queremos es solamente las preferencias donde exista un 1. Entonces, vamos a multiplicar estos números por estos números, que son unos o ceros. Y para eso vamos a usar la función suma producto. Entonces, vamos a multiplicar estos números, coma, y ahora seleccionamos estas celdas. Y bueno, ahí aparece un 1 porque tengo aquí un 1. Si lo quito, debería aparecer un 0. Así. Esta es mi función objetivo. Bien, y ahora vamos a ver las restricciones. Entonces, de lo que nos tenemos que asegurar es, lo primero que nos tenemos que asegurar, y esto no viene en el problema, no viene explícito en el problema, pero el estudiante 1 y cada uno de los estudiantes solamente puede estar en un proyecto. Entonces, tenemos que asegurarnos que si el 1 significa que está en el proyecto, bueno, pues solo podemos tener una celda con 1 en cada fila y las otras tienen que ser 0. Entonces, lo que vamos a colocar aquí va a ser, a ver, la suma de estos números. La suma de estos números debe de ser igual a 1. Quitar ese relleno, ahí está. La suma tiene que ser igual a 1. Ok. Entonces, vamos a arrastrar esta fórmula. Y aquí vamos a poner unos. Ok. Listo. Ya. Ok, con esto nos aseguramos de que cada estudiante esté asignado a un proyecto, pero solo a un proyecto, no más de uno. Bien, vamos a colocar ahora, cada uno de estos proyectos tiene restricciones. Cada uno de estos proyectos tiene un mínimo y un máximo de estudiantes. Entonces, sabemos que el mínimo es de 5 estudiantes y el máximo es de 8 estudiantes. Entonces, tenemos que asegurarnos que el número de estudiantes en cada equipo sea igual a 5, esté entre 5 y 8. Entonces, vamos a poner aquí la suma, perdón, esto va a ser la suma. Es decir, ¿cuántos unos va a haber en cada columna? Cada uno representa un estudiante. Entonces, esta va a ser la suma de todos los números que se encuentran en esta columna. Arrastramos la fórmula y ahí tenemos la suma. Entonces, si tenemos en el proyecto 1 al estudiante 4, al estudiante 7, al estudiante 10, ahí hay 3 estudiantes. Ok. Entonces, vamos a poner aquí el mínimo. Y vamos a poner aquí el máximo. Ok. Entonces, el mínimo es de 5 estudiantes. Y el máximo es de 8. Ok. Entonces, el número que esté aquí tiene que ser mayor o igual a 5. A ver, le voy a poner aquí el signo, que tiene que ser mayor o igual a 5. Y tiene que ser menor o igual a 8. Este número mayor o igual a 5, menor o igual a 8. Vamos a centrarlo. Ahí está. Ok. Ahora, ¿qué más? Cada equipo, necesitamos que los estudiantes que estén en cada uno de los equipos, su promedio, el promedio de los estudiantes en cada equipo sea al menos 6.5. Entonces tenemos esta columna al final de la tabla donde nos dice el promedio de cada estudiante. Para calcular el promedio, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar este número por los números que están en esta columna, que son unos o ceros. Si hay un 1, entonces vamos a sumar ese promedio. Y como lo que queremos es el promedio de las notas, entonces necesitamos dividirlo entre el número de estudiantes. Entonces tenemos que dividirlo después entre el número de estudiantes en cada equipo.
Entonces, a ver, vamos a poner aquí las notas del equipo. Y las notas del equipo, para encontrar las notas del equipo vamos a usar la función suma producto, igual que en la función objetivo, pero aquí vamos a escoger esta columna de notas, la voy a fijar porque voy a arrastrar la fórmula después, coma, y ahora vamos a seleccionar esta columna. Bueno, hasta ahora me aparece un 21.8 porque tengo en la primera columna como ejemplo, tengo al estudiante 4 que tiene un promedio de 7.3, al estudiante 7 que tiene 9.2 y al estudiante 10 que tiene un promedio de 5.3. Si sumamos las notas, 7.3 más 9.2 más 5.3 me debe de dar 21.8. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que esto tiene que ser menor o igual a... ok, a ver, vamos a arrastrar esta fórmula y que me dé el promedio en cada una de las columnas. Y esto tiene que ser menor o igual, a ver, yo necesito que el promedio sea 6.5. Entonces, el promedio, esto es solamente la suma de las calificaciones, lo que yo necesito es el promedio y para tener el promedio necesito dividir este número entre el número de estudiantes. Entonces, es decir, por ejemplo, voy a escribir aquí promedio. Es este número entre el número de estudiantes. Entonces, por el momento tengo 3 estudiantes. Por el momento tengo 3 estudiantes y me aparece un promedio de 7.27. Entonces, si solamente tuviera estos 3 estudiantes, se cumple la restricción de que su promedio sea al menos 6.5. Pero para ponerlo en una restricción, como yo no puedo dividir entre una variable, porque entonces sería un problema no lineal, lo que voy a hacer es que de este lado voy a tener el total alumnos y el total de alumnos lo voy a multiplicar por 6.5. ¿Ok? 6.5 por el total de alumnos. Entonces esta es una ecuación muy sencilla. En lugar de usar la suma, el total de alumnos para dividirlo para dividir este número, lo que estoy haciendo es multiplicar ambos lados de la restricción por este número, que yo sé que es un número entre 5 y 8, y eso me debe dar menor o igual, no, me debe dar mayor o igual. Perdón, aquí es mayor o igual. Ok, entonces así me queda 6.5 por el total de estudiantes. Vamos a... así. Listo. Entonces, me parece que esas son todas las restricciones que necesito. Vamos a borrar estos números que eran un ejemplo y vamos a usar Solver. Bien, vamos entonces a usar Solver para encontrar la solución óptima a este problema. Entonces, abrimos Solver y vamos a establecer objetivo. El objetivo debe de ser esta celda en verde. Es un problema de maximizar cambiando las celdas de variables y aquí vamos a seleccionar todas las celdas que están en amarillo. Y vamos a agregar las restricciones. Entonces, la primera restricción que vamos a agregar es que la suma de los números en cada estudiante debe de ser igual a 1. O seleccionamos todas estas celdas con 1 o ponemos un 1. La siguiente restricción quiere decir que la suma de los estudiantes en cada equipo debe ser mayor a 5. Seleccionamos las celdas con 5 o escribimos un 5. Y otra vez seleccionamos la suma, las celdas de la suma de los integrantes en cada equipo debe de ser menor o igual a 8. Y vamos ahora con esta restricción que dice las notas. Este es el total de notas, no es el promedio, es el total. Debe de ser mayor o igual a este número, que es 6.5 por el total de estudiantes. Listo.
Vamos a agregar una variable más para decirle a Excel que las variables de este problema deben de ser binarias. Entonces vamos a seleccionar todas las celdas en amarillo donde están nuestras variables y escogemos la opción bin, aparece la palabra binario y le ponemos a aceptar. Seleccionamos simplex y resolvemos. Y ahí está. A ver, aquí hay muchos unos. Vamos a darle un formato. Acá. Vamos a darle un formato. Si la celda contiene un 1, vamos a rellenarlo de rojo. Listo. Ahí está. Ahí se ve la asignación de cada estudiante a cada proyecto. Entonces el estudiante 1 quedó en el proyecto 2, el estudiante 2 en el proyecto 3, el estudiante 3 en el 4, el estudiante 4 en el 4. Y así se van asignando los estudiantes. Al final vemos que si solamente están asignados a un proyecto, cada estudiante está asignado a un solo proyecto. Aquí tenemos la suma del número de integrantes. Hay 5 integrantes en el proyecto 1, 7 en el proyecto 2, 6 en el proyecto 3, 7 en el proyecto 4. Todos los números están entre 5 y 8. Y aquí tenemos las notas. Este es el total de notas. Si queremos el promedio, tenemos que dividir entre el número de estudiantes. Entonces 34.4 dividido entre 5 estudiantes nos da 6.88. Y aquí vamos a quitar algunos decimales. Aquí se puede ver que el promedio no lo usamos para la restricción, pero es un requisito. Usamos el total más bien para la restricción, pero aquí podemos ver que el promedio en cada uno de los equipos excede 6.5, aquí es 6.5 exactamente, pero en todos los demás es mayor a 6.5. Y la preferencia total nos dio 112, que es un número que expresa una preferencia de 1.5, pero este es el máximo valor del número que expresa la preferencia. Así es. Bien, entonces esta es la solución óptima del problema. Encontramos la solución óptima del problema y con esto vamos a terminar el problema del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó el video, por favor dejen un like, y si tienen alguna pregunta o comentario o alguna forma más sencilla de hacer este problema, pueden dejar sus comentarios en la sección de comentarios. Asimismo, si tienen alguna sugerencia o alguna otra restricción que les interese agregar a este problema, también lo pueden dejar en la sección de comentarios. Por mi parte es todo y los veo en el siguiente video. Hasta la próxima.